voy a dar otro conjunto de argumentos que además también explican por qué Dignidad, el partido que yo represento y que está en construcción, pendiente pues de obtener nuestra personalidad jurídica, como espero que así sea, por qué he venido oponiéndome desde hace días a este código electoral y por qué vamos a votar negativamente esta conciliación. En primer término, digamos esto, este es un código pues con un número grande de artículos que tiene artículos que son positivos, que votamos positivamente. Por señalar uno, ¿no? El planteamiento de la paridad entre hombres y mujeres en las listas, aun cuando no garantice la paridad, digamos, ya efectiva en las curules, de todos modos esa es una norma que uno puede saludar y hay otras que se pueden saludar. Entonces eso debe quedar perfectamente claro. Sin embargo, también lo cierto es que en lo fundamental, cuando uno mira el conjunto del código electoral, pues hay que llegar a la conclusión de que ese no es un código positivo para el país, no es un código de signo realmente democrático. Menciono unas cuantas cosas en la brevedad de esta intervención. Primero, mantiene cantidad de prácticas que hacen que en Colombia las elecciones no sean lo limpias que deben ser. Pues no voy a decir que cada voto sea un voto producto de la corrupción, pero sí voy a afirmar que aquí hay fraudes que son muy fáciles de realizar antes de votar, a la hora de votar y después de votar, y eso no lo corrige este código electoral, a pesar pues de lo numeroso que es en sus artículos. Además aparecen nuevas normas retardatarias, nuevas concepciones, nuevas ideas que refuerzan las malas anteriores. Entonces, pues es obvio que tampoco podemos respaldar un código que tiene esas características. O sea, mantiene lo malo y crea nuevas cosas malas que no son de signo democrático. Por ejemplo, planteo otro punto que se mantiene. Sigue siendo un código que no está diseñado para que la sociedad civil, digamos, se asegure la transparencia en las elecciones, sino que sigue siendo un código electoral diseñado para que lo manejemos y lo administremos los partidos. Y haya un debate de principios y profundo que algún día Colombia que tendría que señalar con seriedad. Pero el otro aspecto es que el trámite es abiertamente ilegal. Ya la Corte Constitucional dijo que estas normas estatutarias se tienen que votar en presencialidad, lo que no ha ocurrido. Y que no se diga que no se puede hacer presencialidad, porque ahí se eligió procuradora y otros cargos se han elegido en presencialidad, luego es evidente que la Corte Constitucional tendrá que hundir este código por estas y otras razones que pueden esgrimirse. Por último, decirles esto. Es una especie de cosa de pedagogía política. Ya he dicho que este código tiene aspectos que uno puede considerar positivos, pero esas son las carnadas. Esas son las carnadas con las cuales ocultan los pescadores, digamos, su verdadero propósito en relación con los peces. Entonces, Dignidad no va a actuar aquí como un partido despistado que no entiende las cosas y no se va a dejar llevar de las carnadas con las que lo que se aprueba es contrario al verdadero progreso nacional y a los criterios democráticos que deben regir en una norma como estas. Entonces, anuncio nuestro voto, ratifico nuestro voto, el de Dignidad, este nuevo partido que estamos constituyendo, en contra de la conciliación que se va a votar en contra momentos. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a fijar la posición de Dignidad, que es un nuevo partido político que estamos creando en Colombia. Y advierto desde ya que va a haber algunos artículos que voy a votar positivamente, porque me parecen de signo democrático y que se pueden votar positivamente. Pero mi voto al informe con el que termina la ponencia, que es donde uno enfoca la visión general, va a ser un voto negativo. Va a ser un voto negativo. Y va a ser un voto negativo por esto, porque es que un código electoral no solo hay que mirarlo por lo que dice, sino por lo que no dice. O sea, uno puede estar o no de acuerdo con las cosas por acción o por omisión. Y este código omite tratar un punto que a mi juicio es el principal problema del sistema electoral colombiano, que es el fraude, que es el hecho de una democracia o unas elecciones que podemos llamar de tipo democrático que se niegan en las prácticas que ocurren normalmente en los procesos electorales en Colombia. Entonces, como este código no ataca ese problema, que repito, es la negación misma de la democracia, que se roben las elecciones, que hayan fraudes de uno u otro tipo, entonces yo pienso que este es un código que no se puede votar, que Dignidad no va a votar, no voy a votar. Y voy a utilizar como prueba de la gravedad de lo que pasa dos citas, una del Registrador Nacional del Estado Civil
y otra del Procurador General. Son frases del 2007 que no se han corregido, esto que les voy a decir. Revista Cambio del 2 de diciembre del 2007, titular: en Colombia se roban las elecciones, entre comillas, en Colombia se roban las elecciones. 2 puntos, Carlos Ariel Sánchez, que acababa de ser elegido registrador nacional del Estado Civil. Entonces le preguntan a la revista, a propósito de fraude, ¿por qué existe la sensación de que las elecciones se las roban? Le pregunta el periodista. Y dice el doctor Carlos Ariel, pues porque se las roban, así de claro y sencillo. Esa es la verdad. Muchas veces la registraduría no es imparcial, las elecciones no se acaban en el acto del sufragio, ahí es cuando empiezan y cuando mayor cuidado se debe tener para consolidar el soporte jurídico que avale los resultados. Lo dice el registrador, no la oposición, no el senador Jorge Enrique Robledo, sino el encargado de administrar esos asuntos. Bueno, y en esa misma semana, unos días después, en el periódico El Tiempo, entrevistan a Edgardo Maya, Procurador General de la Nación. El titular es este: no debería haber elecciones con el actual sistema, no debería haber elecciones. Parece mentira, pero lo dice, claro. Lo que está diciendo, esto está tan mal, tan torcido, que no debería haber elecciones. Por supuesto que él sabe que las tiene que haber, y entonces se explica. Dice, ¿cuáles son sus preocupaciones sobre nuestra situación electoral? Le pregunta el periodista. Entonces él dice, hay 3 momentos en el proceso de las elecciones: el preelectoral, el electoral y el postelectoral. En el primero, hablando de los fraudes, se encuentra el trasteo de votos, o sea, cómo se roban las elecciones en el trasteo de los votos. En el segundo, la compra de votos, la suplantación de electores y de jurados. Aquí hay jurados que van a hacer fraude. Y en el tercero, la manipulación de resultados. O sea, se roban las elecciones, lo digo yo en mi lenguaje, antes de votar, a la hora de votar y después de votar. Y en eso no se ha corregido. Esa es la realidad dramática del sistema electoral colombiano. Y este código electoral no trabaja en esta dirección nada que valga la pena, nada que sea de fondo. Entonces, nuestro voto, el de dignidad, es un voto en contra, en buena medida como una constancia reclamando como la base de un sistema electoral, que es que no se roben las elecciones, se volvió parte del paisaje en Colombia. Aquí eso ya no importa, eso ya es como una cosa. Senador Jorge Enrique Robledo, continúe con el uso de la palabra, por favor. Entonces les decía, señor presidente, y con esto concluyo, que por estas razones que no las ataca esta reforma del Consejo Electoral, anuncio mi voto negativo a este proyecto en nombre del nuevo partido que se llama Dignidad. Muchas gracias, señor presidente. Yo oigo propuestas como estas y me hago una pregunta: ¿no tienen límites? O sea, ¿son capaces de proponer cualquier cosa sin límites? ¿No se dan cuenta de la desproporción de lo que están planteando? ¿No entienden la gravedad que tendría para la democracia colombiana que el Congreso aprobara un esperpento de ese tamaño? Es que miren ustedes, colegas, son 2 cosas muy de fondo. La primera, dice que los jurados los ponen los partidos en representación de los partidos. O sea, no están buscando gente que esté por fuera, digamos, de la cuerda de los partidos para que sean jurados y para que no se roben las elecciones e impidan el fraude, sino son primero de los partidos, Y además, entonces dicen que tienen que ser de la empresa privada, de los negocios privados, de los asuntos privados con los que esos partidos tengan las relaciones más estrechas. O sea, que no van allí en representación de la nación colombiana, de esta sociedad entera, sino en representación de los distintos combos, políticos. Esto es la desproporción, porque además todos sabemos que en ese momento los fraudes son comunes en Colombia, pero con esta fórmula van a hacer todavía más corrupto el trabajo del sistema electoral y más corrupta la actuación en las mesas, porque lo que se van a montar son combos de compinches para ver cómo entre todos hacen fraudes cada día más grandes. Yo me pregunto, ¿no son conscientes de lo que están planteando? ¿No es el colmo de lo antidemocrática esta propuesta a la que estamos asistiendo? ¿No logran entender que es abiertamente inconstitucional? De eso tampoco se dan cuenta. No se dan cuenta de nada, pero además esta tónica macartista, señaladora, estigmatizadora de presentar a los servidores públicos como ciudadanos de segunda categoría, como lo peor de esta sociedad. ¿Hasta dónde van a llegar? Me pregunto yo.
En este sentido, yo le hago un llamado al duquismo que tiene las mayorías en este Congreso. No vayan a someter al Congreso de Colombia a la desvergüenza de aprobar una cosa como esta. No nos pongan en ridículo ante el mundo civilizado con una proposición como esta. Y le hago una exigencia al gobierno nacional, al gobierno del presidente Duque. Yo exijo que aquí el Ministerio del Interior venga y nos diga cuál es la posición oficial de la Casa. No hay derecho a que se atrevan a hacer propuestas como esta. Llamo al Congreso, a todos los de todos los partidos, no vayan a someter a este Congreso a la desvergüenza de aprobar una desproporción como esta. Repito, no tiene límites, nada los apena, nada, absolutamente nada. Están destruyendo a Colombia quienes se atreven a hacer propuestas como estas.